el no tener juicio, el decir no sé, no tengo ni idea, es terrible para el mundo, es como que sos medio tontito. No, tenés que saber muy bien cómo son las cosas, ¿sí? Observen esto, cómo estamos atrapados en eso, ¿no? Bueno, a mí me pasa, no sé si a usted, a mí me pasa. Entonces, si yo digo que creo, y ya uso la palabra, el verbo, ¿no? Creo, de creer, no de crear, ya estoy atrapado en la película, en mi forma de ser, en mi definición. Yo soy esta, la que cree esto y esto. Bien. Primero, fijas una serie de pensamientos en tu mente y te aferras a ellos. Luego fabricas una estructura mental altamente compleja a partir de ellos y finalmente presentas todo ese paquete como tu identidad, ¿no? Es como si todos fuéramos como pack de información, ¿no? Yo soy este pack, el otro pack, cada uno es un pack de información. Yo soy así, el otro es así, así, así. Pero tú no eres eso. Eso es simplemente un conjunto de pensamientos que has reunido en torno a ti en un intento de definirte. Todos como que necesitamos definirnos. Y encima necesitamos que los demás nos definan y nos aprueben. Fíjense que esto de la duda, es algo moneda corriente del día. En donde nos preguntamos, ¿pero seré yo la que estoy equivocada o serán los demás? ¿Seré la que estoy actuando mal yo o serán ellos? A mí me pasa, ¿eh? Automáticamente es como que otorgamos el poder, ¿no? Lo ponemos en algo externo, que venga y nos diga a ver si estamos bien, porque parece que dudamos de si estamos bien o mal, ¿no? Bueno, así les pasa a todo el mundo. Hasta aquellos que nosotros los vemos muy seguros de sí mismos y que parece que están muy bien. Por eso este es el mundo de la apariencia, las apariencias engañan. Cuando dejemos de guiarnos por las apariencias vamos a andar un poco mejor. Porque es que este mundo es el mundo de las apariencias, cada uno aparenta hacer algo de acuerdo a mi percepción, porque encima si tomamos X persona y ponemos 4 o 5 que la definan, veremos cómo cada uno tiene una opinión diferente de esa persona. Entonces es apariencia, eso desaparece, toda apariencia aparece y desaparece. Es algo que no es real, o sea, lo que aparece y desaparece no es real. Nosotros aparecemos en un mundo y desaparecemos. No somos reales, sin embargo nosotros le damos mucha importancia y vivimos atrapados en eso y eso nos causa terribles dolores y sufrimientos. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, ¿eh? ¿Qué hago con mi madre? ¿Qué mala hija que estoy siendo? Yo debería estar haciendo esto en este momento, o quizás Dios me castigue porque no he obrado bien. Todo ese conjunto de constructos, de conceptos, que tampoco vamos a echarle la culpa ahora al mundo y que la sociedad nos implantó, sino que nosotros adoptamos, que nosotros le dijimos sí y adquirimos, porque nos gustan, porque nos vienen bien, ¿no? Esto es como lo que me venden por internet. No le puedo echar la culpa a los que venden, la culpa soy yo que voy y compro. El otro no tiene la culpa, el otro lo fabrica porque se quiere enriquecer, ¿no? Se quiere llenar de plata con eso. Y yo voy y lo compro. ¿Quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da de comer? Como dice el refrán. Y el que le da de comer al chancho. No el chancho, ¿no? Entonces, fíjense que estamos ahí. Y esto se nos escapa todo el tiempo, ¿no? Podríamos decir que somos, porque es difícil definir lo que somos realmente, ¿no? Un yo con mayúsculas, en el cual estamos todos, ¿no? O sea, cuando decimos yo, pero
más que un yo, un nosotros, un yo inclusivo, en que somos todos la misma esencia, y no tanto que me identifico yo como aisladamente, ¿no? Es como que bueno, por eso practicar la unidad es la única salida de este atolladero. Por eso se nos dan herramientas como el perdón, y tenemos que ver a otros que aparentemente nos irritan y nos sacan de las casillas y todo esto que pasa, o decimos que nos molestan, y trabajar con eso, porque hasta que todos esos no los integremos en nosotros, es que no nos vamos a vivir como la unidad, no vamos a vivir como un yo separado, ¿no? Por mucho que lo seamos, o sea, lo somos, todos juntos. Pero es increíble, ¿no? Cómo la psique nos atrapa una y otra vez, estamos atendiendo ahí. Es como que lo que dice el autor acá, estamos extraviados, estamos perdidos, ¿no? Por eso hasta el mismo curso de milagros, fíjense que nos llama que somos como parias en este mundo, ¿no? Usa muchas palabras, ¿no? Para definirnos. En esencia intentas crear una sensación interna de estabilidad y permanencia. Esta aparente estabilidad te genera una aparente sensación de seguridad que, a pesar de ser falsa, es bien recibida. Además, solo quieres rodearte de gente que haya hecho eso mismo, ya que a fin de cuentas quieres que la gente sea lo suficientemente previsible como para poder anticipar su conducta. De otro modo te sentirías inseguro, ¿no? Por eso esto que dice acá el autor, yo siempre lo digo, ¿no? Porque bueno, nos pasa a todos, a mí también me pasa, que esa es la traba y el problema que tenemos con todos estos caminos, ¿no? En este autodescubrimiento, que a veces hacemos como un intercambio de creencias. Entonces decimos, bueno, no, ahora yo no soy esta que creo ser. Yo soy luz y soy el ser y soy el amor y no sé qué, y nos quedamos ahí, ¿no? Tratamos de ahora forjarnos una nueva imagen, ¿sí? De nosotros mismos. Pero resulta que en todo ese artilugio que hacemos, no nos damos cuenta que lo estamos haciendo con el ego, porque el ego es un maestro del disfraz, ¿no? Entonces ahora me creo que yo estoy en la luz y no sé qué, entonces ahora practico estas cosas así, no sé qué, bueno, le digo porque yo he estado mucho tiempo ahí. Entonces, parece, y me cuento el cuento que estoy bien ahora. Encima nos contamos ese cuento, nos rodeamos con personas que sean tranquilitas como nosotros, que no nos alteren, o nos aislamos de los que decimos que nos molestan, no sé qué, bueno, buscamos diferentes estrategias. Y estamos como en otro constructo nuevo que hicimos de nosotros, que tampoco es lo que se nos está diciendo acá. Por eso el autor acá, fíjense en que lo dice. No, mientras estemos en conceptos, es como que, ¿no? Por eso esa frase, fíjense en el curso de milagros que dice, no sé quién soy, ni sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, no me acuerdo exactamente, pero dice, ni cómo considerarme a mí mismo ni al mundo. O sea, es esa que no sé nada, ni siquiera sé que soy amor, no sé nada. Cero definición de nada, o sea, no hay nada. Eso a nosotros nos da miedo. Pero ahí es donde aparece el sí mismo con mayúscula. Cuando no sé quién soy realmente, no sé qué estoy haciendo, no sé cómo me llamo, no sé nada. No sé nada. O sea, es una mente, ¿no? Totalmente, pero no un no sé con indiferencia, que no me importa nada, más que se va. No. Es que no tengo definición de mí, de ninguna clase, ni buena ni mala, ni que soy luz ni que soy oscuridad, ni que soy lindo ni que soy fea, para ningún lado, o sea, nada. Porque ya nomás una definición que demos, ya nos alejamos de lo que somos. ¿Se dan cuenta de esto? Yo sé que esto es difícil para nosotros, porque ahí nos damos cuenta que no podemos vivir sin conceptos. Por eso el mismo curso de milagros trabaja sobre esto, que nos muestra
que dicha y dolor, nosotros no podemos diferenciar entre placer y dolor. Es más, nos dice, hay parte que nos dice que donde nosotros pensamos que hicimos un gran adelanto, puede haber sido un gran fracaso. Y lo que nosotros consideramos un gran fracaso puede haber sido un gran adelanto. ¿Ven? Por eso no hay que definirse. O sea, no se definan. Acá el sabio, el que realmente, podríamos decir entre comillas, despertó, se iluminó, ese que no define nada, ya no le da más, o sea, no opina de nada, no dice, no dice, por ejemplo, ni siquiera dice algo bueno de sí, no dice nada. No, es muy profundo esto. Yo sé que para nosotros es sumamente difícil. Pero es que justamente se trata de un soltar todo, absolutamente todo. Porque la conciencia que soy, la conciencia pura que soy, no tiene definición. No hay definición. Y a nosotros vivir sin definiciones es terrible. Por eso hay una lección también en el curso de milagros que dice: un mundo sin significado engendra temor. Nosotros no podemos vivir sin significados. Fíjense en lo que nos cuesta. O por lo menos a mí me cuesta. No sé, yo soy honesta. Me cuesta horrores porque me veo atrapada una y otra vez en mí, con preguntas que me vienen internas de, ay, no, lo que pasa es que yo aún, si sigo viviendo en esta casa es porque algo debo estar haciendo mal. No me debo haber iluminado todavía. Porque esa pregunta de me habré iluminado ya nos viene a todos en la cabeza. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Estaré bien como estoy? Fíjense, todas esas dudas surgen de una mente todavía que tiene miedo, o sea, una mente identificada. Por más que nosotros nos contamos que no estamos identificados, es que estamos, lamentablemente. Por eso estamos así, pero bueno. Esta identificación se puede deshacer, Esto se debe a que tus previsiones sobre la conducta de la gente constituyen una parte más de tu modelo interno. ¿Tenemos modelos internos? ¿Sí o no? Vamos a ser honestos. De los demás. No solo de nosotros, sino de los demás. Pepe, el que es así, así, así. Juana, la que es así, así, así. En cuanto Pepe o Juana dejan de comportarse como se comportaban, o hablarme como me hablaban, a mí se me derrumba el mundo, ¿no? Porque ya tengo un modelo interno de cómo deben ser. Este conjunto de creencias y conceptos que has edificado respecto al mundo externo crean un escudo protector que actúa como aislante entre tú y la gente con la que interactúas. Eso también es otro problemilla que tenemos. Tampoco nos damos cuenta de los escudos que ponemos. Porque claro, es que estamos tan atrapados, ¿no?, en esos constructos, que el otro es así, que yo soy así, que bueno, que ser espiritual es ser así, que no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cuánto, que es como que nos ponemos como un aislante, ¿no?, para no ser dañados. Eso, a nosotros nos cuesta reconocer esto que ponemos defensa. Yo sé que es difícil, porque a mí también me cuesta, ¿eh? Pero de a poquito uno va viendo sus mieditos y sus defensas. Yo tengo muchas defensas, no solo en las formas, también defensas psíquicas que me pongo, porque tengo miedo a ser dañada, porque es que aún estoy identificada y me siento vulnerable. Y no está mal, no está mal estar ahí. Es que es ahí donde todavía estamos. No podemos hacer otra cosa más que aceptar lo que pasa como está pasando, ¿no? Porque ¿para qué vamos a luchar, San Pepe?